Ahora sí, ya. Está súper. Gracias, hija, por hacerme recuerdo. Estamos entonces viendo lo que es identidad social. Hemos hablado de la importancia de la identidad social. También hemos hablado de las etapas que tiene esta identidad social, como que es la categorización, la identificación, eh, la comparación y la distinción psicosocial que hay en cada uno de nosotros, desde donde a veces se dan estas cuestiones de conflicto entre grupos sociales justamente porque hay una identidad social muy fuerte que se compara con el resto de los grupos, ¿no? Entonces eso suele llevar a problemas sociales. Hace rato yo les hablaba un poco del fenómeno de la posmodernidad y justamente la posmodernidad tiene como fundamento o uno de los principios más bien de la posmodernidad a partir de la lectura de Lyotard y Giannini Vattimo, quienes son en realidad los que plantean la teoría posmoderna. Uno de los elementos es justamente el relativismo. ¿Qué significa el relativismo? En lo que a nosotros nos interesa como identidad social o formación social, el relativismo lo que va a determinar es un poquito la postura de Jorge, ¿no? Lo que Jorge planteaba como identidad, es decir, para el hombre posmoderno no es ya tan importante el tema de la identidad cultural porque hay una aceptación muy amplia al otro, al que es diferente, ¿no? Hay una posición respecto del otro mucho más abierta. Por ejemplo, eh, hace por lo menos, no sé, unos 70 años, en la mitad del siglo pasado, pues la cuestión de la identidad social estaba muy marcada y llevaba a muchos conflictos sociales. Por ejemplo, la cuestión en Bolivia, la cuestión de los mestizos y los indígenas, por ejemplo, ¿no? El indigenado, por ser de esta identificarse con esta cuestión social, entonces estaba relegado. Habían procesos de marginación y discriminación. Eh, en otros países, por ejemplo, como en Estados Unidos, se armaron grupos para exterminar a los negros. Entonces también por esta cuestión social habían estos problemas y estos conflictos. En la década de los 60, 70, cuando apareció el rock, quienes se identificaban con este modelo de vida, entonces pues también eran vistos como drogadictos, satánicos, como que lo peor, ¿no? Entonces había una confrontación social. Y estos otros pues veían a los otros pues igual de una manera despectiva. Era imposible ver a un rockero con un cristiano juntos. No, no había tal. Y ni qué decir de la identidad de género como era la homosexualidad. Bueno, creo que está dentro de los temas que vamos a hablar. Tal vez me estoy adelantando un poco, pero nos viene bien. Por ejemplo, un homosexual no era aceptado para nada dentro del grupo social. Es más, hasta no hace mucho, recién la comunidad eh, LGTB pues ha podido salir a la luz y mostrar que ellos también tienen derechos, ¿no? Entonces,
estas cuestiones de identidad eran muy marcadas antes. En la actualidad, tú dentro de un grupo social de jóvenes puedes encontrar sin ningún problema sin ningún problema puedes encontrar un homosexual, un rockero, un cristiano, un ateo, uno del más, uno del menos, y tranquilamente se relacionan sin dificultad, ¿no? Esa es justamente esta postura del relativismo propio de la posmodernidad. Ya no importa nada, ni siquiera las edades, ¿no? Ni siquiera las edades. Sin ningún problema, tú ves ahora parejas de una persona mayor, ¿no? El famoso Sugar Daddy que dicen, ¿no? Con una jovencita. Nadie dice nada. Todo es amén, ¿no? Por lo tanto, hay, hay esta cuestión, este relativismo social, moral, relativismo en todo el sentido de la palabra, que es el que ahora, pues, mueve los grupos sociales y las ideologías y los pensamientos de la gente, ¿no? Bien, vamos a continuar. Continuaremos. ¿Alguien quiere aclarar algo más sobre el tema? ¿Tenemos algo pendiente? No, ¿verdad? Vamos a identidad de género. Aquí vamos a profundizar un poquito más con... Dice, yo no me explico otro. Perdón, Somalia. Yo no he explicado lo otro. Ah, Me ya. positivo. ¿Dónde está? ¿Esto? Dale, Somalia. Sí, Liz. Dale. Perdón. ¿Cómo se forma? Ay, el perro me está molestando. ¿Cómo se forma la identidad social? La identidad social generalmente por la pertenencia que un individuo tiene en un grupo. Y ya esta que sea positiva o negativa depende de que la valoración que el individuo le dé o haga de su grupo, ¿no? En comparación con otros grupos. De ahí la importancia del proceso de comparación social, por la cual tienen a compararse entre sí. Y no solo, digamos, buscan compararse, sino también buscan ser las mejores dentro de su... Como por ejemplo, que puedo poner, digamos, una pandilla y digamos, un grupo de futbolistas. La persona, digamos, que pertenece a la pandilla, de alguna manera le da una valoración positiva por la cual decide, ¿no?, pertenecer a ese grupo. Trata, digamos, de resaltar en su grupo, ser el mejor, entre comillas se puede decir, ser el más pesado o el que... Y sin embargo, una persona que es, digamos, parte de un grupo de futbolistas, pues no tiene esa valoración positiva. La valoración positiva es el grupo donde pertenece y va a tratar de destacarse dentro de su grupo, ya sería, digamos, siendo un buen futbolista. Muy bien, Somalia, gracias. ¿Cómo podríamos entender esto que acabas de explicarnos desde trabajo social? ¿Para qué nos serviría entender esto dentro de la carrera? ¿Le pueden ayudar ya a alguno de sus compañeros si quiere ayudarle? Excelente. ¿Me puede repetir la pregunta, licenciado, por favor? Esto que acabas de presentar, ¿no? Con la formación de la identidad social, con los ejemplos que nos has dado, que lo has hecho muy bien. ¿De qué manera es importante para trabajo social? ¿Por qué es importante? ¿En qué nos ayuda a conocer esto? Porque de alguna manera, al saber, digamos, a qué pertenece una persona o a qué grupo, digamos, con qué grupo se identifica, hacer un estudio mejor para poder saber cómo intervenir, porque no
digamos, intervenir con una pandilla o intervenir con otro, no sé, no se me viene a la mente con otro sector. Tenemos que, digamos, distintos métodos de intervención. Ya, súper bien. ¿Alguien más que quiera aportar algo? Rose. ¿Qué dices? Adrián, ¿qué dices? A ver, ¿nadie más? ¿Cómo es Rose? ¿De qué manera nos ayuda a nosotros en trabajo social conocer este tema? Somalia plantea, Eh, a ver, Como anteriormente decía mi compañera, que debemos tratar a las personas, debemos tratar a las personas, buscar, cómo se dice? A los diferentes, tratar a los diferentes grupos sociales que existen, porque no todos son iguales, cada uno tiene el pensamiento diferente y su forma de ver. ya, ¿alguien más? Lizeth, vamos a poder saber, digamos, de qué manera, ya sea positiva o negativa, ha influenciado la pertenencia a un grupo social en lo que ya sería su realidad social y poder trabajar sobre eso. Muy bien. Es sumamente importante que ustedes aprendan a identificar, ¿no?, el grupo social al que pertenece una determinada persona, una institución, eh, un grupo de personas con lo que vayan a ustedes a trabajar, porque eso les va a ayudar a determinar desde dónde van a trabajar. Lo primero que debemos identificar a la hora de atender algún caso es el desde dónde. ¿De dónde, en qué situación se encuentra esta persona? Y a partir de eso, del desde dónde, van a poder entender qué elementos, qué pasos podríamos dar para ayudar a transformar esa realidad, ¿no? Porque si no tienes claro desde qué situación, desde qué contexto, desde qué identidad cultural él actúa de una manera u otra, o ella, o ellos, o ellas, entonces medio que no vamos a poder, probablemente podamos perdernos en el camino y no logremos responder lo que realmente nos interesa responder a la problemática que estamos tratando, ¿no? Es sumamente importante. Muy bien. Gracias, Somalia. Gracias a los que han participado. Vamos a continuar entonces con identidad de género. Ahora sí le vamos a dar la palabra a Adrián. Adrián Camacho. ¿Está Adrián o no está? Aquí estoy. Eso es Adrián. Comenzamos. Ya. Listen, ¿le puedo hacer un poquito de zoom? Claro que sí. Dame un segundito. Voy a ver dónde está para Gracias, Listen. ver.
Dicen ahí al lado de... Ya está, ya. Ay, ya, ya. Ok, la identidad de género es el concepto que se tiene de uno mismo como ser sexual, sentimientos que esto conlleva. Se relaciona como, se relaciona con cómo vivimos y sentimos nuestro cuerpo, experiencia personal y cómo lo llevamos al ámbito público, es decir, con el resto de las personas. Si bien existe una diversidad de identidades de género, habitualmente se considera un espectro con dos extremos: la identidad atribuida a las mujeres y nada con los hombres. Sin embargo, recordemos que la identidad de género es independiente de la orientación sexual e incluye las formas en las que una se autodenomina y se presenta ante los demás. También incluye la libertad de modificar la apariencia o función a través de roles sociales de género, técnicas médicas, quirúrgicas o de otra índole. También movimientos como los LGBT, que es un acrónimo que se usa como término colectivo, que se usa para referirse a las personas gays, bisexuales, trans, que el término trans se refiere a travestis, transexuales, transgéneros, por último, intersexuales. Eso es todo, Alicia. Ya. A ver, ¿qué me dices de esto, Adrián, respecto a la carrera, a la materia y al tema en general que estamos tratando? Listen, pues yo creo que como trabajador social, el rol que esto conlleva, pues, de un modo, siempre va a haber todo tipo de personas, incluyendo a personas de distintos géneros. Y lo que tenemos que hacer es, pues, bueno, antes que cualquier cosa, y tratarlas igual que a cualquier persona porque es lo que son. Y yo creo que sobre todo eso, Listen. Tía. Ya. ¿Qué dicen los demás? A ver, chicos. Jessica, ¿qué dices? Bueno, Licen, yo creo que esto nos va a servir mucho porque van a haber muchos casos que personas de algún tipo o sea, género que tienen, van a poder sufrir tal vez violencia en sus hogares y nosotros poder ayudarles y poder aceptarles tal y como somos. Pero creo yo que hoy en día, en el siglo que estamos, ya no hay mucha discriminación hacia los gays o lesbianas. Ya es un poco más abierto, pero sí hay casos, dado mucho. Ya. ¿Alguien más que quiera comentar? Lizzie, Ayelen. Está apagado tu micrófono, Lizzie. Ya. No. Yo creo que hoy en día mm, ya, ya se debería romper, o deberíamos romper algunos esquemas de pensamiento que lo único que han creado es mm, mostrar nuestra intolerancia al que es diferente, ¿no? Eh,
mostrar nuestra incapacidad de reconocer la dignidad del ser humano por ser simplemente ser humano. Creo que este tema de género ha sido por muchos siglos un tabú, ¿no? Un tema del que no se podía hablar y no se debía hablar. En la actualidad han tenido que pasar muchas situaciones complicadas para que se pueda hablar con mayor libertad del tema, pero sobre todo para reconocer la dignidad de las personas que tienen una identidad diferente al masculino y femenino, nada más, ¿no? Y es sumamente importante para nosotros como trabajadores sociales mostrar sensibilidad frente a todas estas problemáticas, porque son problemas sociales y nosotros debemos tener esa capacidad de sensibilizarnos y reconocer que es un problema social para poder aportar y ayudar a estas personas o grupos sociales que están sufriendo discriminación y maltrato a consecuencia del género al que se identifican. Para mí el tema de género es un tema bastante delicado y yo creo que ustedes, chicas, estarán muy de acuerdo conmigo, los chicos también, con el problema de género que se vive en la actualidad en Bolivia. Porque no solamente estamos hablando de posiciones o de identidades de género, sino de un problema de género muy fuerte que tenemos en nuestra sociedad. La cuestión de los feminicidios es un problema de género y es un problema de género muy fuerte dentro de nuestra sociedad y es algo que a nosotros nos tiene que conmover y nos tiene que ayudar a reflexionar y pensar en qué estrategias, qué puedo hacer yo como trabajador social para ayudar a personas que están viviendo violencia de género en sus hogares, a personas que están perdiendo la vida a consecuencia de esta violencia de género. Es un problema social muy fuerte y muy trágico, porque son vidas de mujeres, chicas como ustedes. En este momento, mientras estamos pasando clases, probablemente alguna señorita, alguna chica como tú, está sufriendo violencia de género. Está sufriendo este crimen social que tenemos, esta situación tan complicada, mientras nosotros estamos en clases. Entonces nosotros debemos mostrarnos atentos, pero sobre todo deberíamos mostrar esta empatía, este dolor, ¿no? Respecto a este problema social tan fuerte. Podría ser alguna amiga tuya, algún pariente tuyo, algún vecino, vecina, ¿no? El que esté viviendo esta situación. Entonces, creo que no está mal hablar de esta cuestión de identidad de género, pero además que entenderlo a partir de una problemática social y real que se está viviendo, ¿no? Hace 2 días atrás en las noticias se ha dado otra vez un caso de feminicidio. O sea,
¿cuántos más, no? ¿Cuántos más para que realmente se haga algo en pro de los derechos de la mujer? O sea, hay que nosotros, chicos, chicas, empezar a realmente pensar en qué podemos hacer para ayudar a que ya no haya ningún caso más, pero algo que sea realmente real, ¿no? Vamos a ver, la verdad, el tema y la materia que ahorita estamos tratando, tal vez no nos permite mucho poder adentrarnos en esta problemática social, porque el hecho es más cultural, ¿no? La temática que tratamos es más cultural. Sin embargo, vamos a ver si podemos hacer algo desde la carrera, desde la materia, para para frenar esta problemática social que debería ser y debe ser una preocupación urgente para todos nosotros. Voy a ir pensando en qué podríamos hacer como carrera, ¿ya? Bien. Gracias, Adrián. Gracias, Adrián. Un segundito. Quiero ver si nos va a alcanzar el tiempo para otra presentación. Creo que no. No sé, habríamos quedado entonces con identidad de género. Tenemos aquí a Paola más. Un poquito más terminaríamos entonces. Ya. Está Geraldine. Sí, licenciado, buenas tardes. Continúa, por favor, Geraldine. Hola. Ya. ¿Cómo se construye la identidad de género? La identidad de género se forma desde el nacimiento y tiene mucho que ver Estoy ampliándolo. con tiene mucho que ver con la cultura en la que se vive, ya que se relaciona con los valores culturales que tenemos al asociar desde antes del nacimiento, como por ejemplo el color de prenda, ¿no? De las niñas rosa, de los niños azules. Entonces la identidad de género es algo que se construye primero, más que todo por el medio cultural, como usted estaba diciendo, licenciado. Estamos acostumbrados a de alguna manera tener normas para las mujeres, normas para los valores. Claro que en la actualidad ya no está tanto como antes, pero sigue habiendo esos de como cosas determinadas, como que la mujer tiene que estar en la cocina y el hombre salir a trabajar y cosas así. Entonces, más que todo, la identidad de género se construye por el medio cultural y también por cómo crecemos en nuestros hogares, con qué ideología, con qué pensamientos nos criamos. Ya, muy bien. Está bien. Es justamente lo que hemos estado hablando, ¿no? Está reforzando lo que hemos estado diciendo. Muy bien, chicos. Nos veremos entonces directamente el próximo lunes. Y vamos a ir Perdón, ¿las máscaras son para el jueves o el día lunes? para el jueves. Jueves. Hechas o compradas y modificadas. Puedes comprarlo y modificarlo. Mejor si no gastas plata ya, pero ya depende de cada uno de ustedes. Bien. Nos vemos el próximo lunes entonces, chicos. ¿Ya? Que les vaya bien, que tengan una buena tarde. Chao, chao. Gracias, Luis. Gracias. Chao. Gracias, Lisa. Hasta luego. Chao, chao.